Bienvenidos a Con Acento Francés, el podcast de la Alianza Francesa de Guanajuato. En septiembre de 2024 grabé a nuestros invitados con la intención de crear un episodio para el Día del Maíz. Entre tanto, y después de 20 años en México, regresé a mi segunda patria, o más bien mi matria, Francia. Así que las grabaciones quedaron en el cajón de los proyectos sin terminar, mis amigos adoptaron a mi casa, a mis perros y volamos hacia el Mediterráneo donde nos hemos asentado. Y por supuesto aquel cajón se quedó quieto casi un año, hasta que recibí un llamado. Ningún tapón para oídos, ningún sonidero, ninguna distracción puede cubrir el llamado del alimento sagrado de México. Aquí en Francia el maíz es anecdótico, latas amarillas en el supermercado, sin valor, sin sabor, sin alma. En México mis mejores recuerdos vienen envueltos en hojas de maíz. Los tamalitos chiapanecos que vendían escondidas en el atrio de la iglesia. Las quesadillas de hongos que comí con mi tía en los bosques mazahuas de Valle de Bravo. El kilo de tortillas recién horneaditas que me convidaba la familia de mi vecino Raimundo. El taco divino de las soledades nocturnas en Guanajuato. Aquel taquito también que se te hacía agua a la boca, pero que le regalaste a un perrito callejero. Muchos recuerdos y un proyecto que por fin vio la luz. Así que sin más preámbulos, les ofrezco este episodio ya añejo, bien desgranado, bien molidito, para que lo vayan testaleando y les combinen un taquito a sus mejores amigos. Este es el sonido de la vida, es el pulso de la calle, la promesa de una panza llena, el latido de un país entero. Pero esa tortilla que compramos en la esquina carga con una historia mucho más profunda y compleja de lo que imaginamos. Es, al mismo tiempo, un producto industrial, un commodity, con el precio fijado por el vecino, y la carne misma de los dioses, la materia con la que fuimos creados. ¿Y cómo puede ser ambas cosas a la vez? ¿En qué momento empezamos a olvidar una parte de la historia para quedarnos solo con la otra? Para encontrar respuestas, emprendí un viaje a través de las voces de quienes viven el maíz cada día. Escucharemos al tortillero que nos confesó ser parte del problema, a la científica que nos advierte sobre el futuro de nuestra comida, a las guardianas de la memoria que nos recuerdan de qué estamos hechos, y al chef que en su cocina está intentando construir un puente para regresar a casa. Así que sírvanse un atolito y acompáñenme a desentrañar el alma del maíz. Acompáñenme a regresar, aunque sea por un momento, al corazón de México. Nuestra historia, claro, tenía que empezar en una tortillería. Y no en cualquiera, sino en León, Guanajuato, una ciudad que después de 20 años forma parte de la geografía de mi vida. Ahí hablé con Jaime González. Él no dirige una, sino 4 tortillerías. Mi familia, todos en alguna ocasión por la línea materna se han dedicado a la tortillería. Mis abuelos también. Mi familia por línea materna viene de un rancho que se llama Juancho Rey, que pertenece al municipio de Tepetongo, en el estado de Zacatecas, y es conocida como la cuna de los tortilleros a nivel nacional. Jaime es entonces heredero de una tradición, pero la herencia no paga las cuentas. Me explicó que para sobrevivir en un universo con más de 2,000 tortillerías solo en León, hay que entender el negocio a 2 escalas, la del barrio y la de la industria. Nosotros lo que hacemos es tenemos venta de mostrador y esa es la gente que vive alrededor o que trabaja alrededor de los locales, que ese es como quien dice el consumo local. Y nosotros tenemos otra vertiente que entregamos en comedores industriales.
Así que entre los vecinos que van por el kilo para la comida y los cientos de comidas en las fábricas, Jaime alimenta una pequeña ciudad cada día. Pero cuando un producto es tan fundamental, tan omnipresente, se transforma. Deja de ser una creación única para convertirse en otra cosa. Realmente es un commodity la tortilla. Ya no hay tortillas feas, es raro quien haga tortillas feas. Realmente van por un tema de servicio. Yo donde tengo un local, a 4 cuadras hay otro local de tortillería, a 7 cuadras hay otro local. La diferencia de que vayan contigo, vayan con el otro, va muy orientado al tema de servicio y qué otros plus puedas ofrecer en el tema de la tortillería. Un commodity, un producto básico. Y cuando el servicio es lo que te diferencia, el precio se vuelve una batalla campal. Olvídense de análisis de costos complejos o de estrategias de mercado, la regla es mucho más primitiva. Existe una ley de la competencia económica donde dice que nadie se puede poner de acuerdo para fijar un precio. Y la idea del precio es de que pues lo fijas con tus costos o lo fijas con el precio de tu vecino. Prácticamente te guías con el precio del vecino. Una guerra de centavos diaria, y en una guerra así, para poder competir, todo depende de tu munición, de tu materia prima. Todo comienza con la semilla. Las tortillas hechas con harina maseca de maíz 100% natural vienen directo de nuestra tierra para que siempre en tu hogar tengas la seguridad de que estás alimentando a tu familia con las tortillas más naturales. Maseca, el maíz de esta tierra. Ay, sí, cómo no. Ay, sí, cómo no. Ay, sí, cómo no. Qué forma de engañar, qué forma de mentir. Para un negocio como el de Jaime, que necesita producir cientos, miles de kilos de masa al día, el suministro debe ser constante y predecible. Hoy, la revolución industrial. Llega el siglo XIX en revolución industrial, donde hay una transformación en lo económico y social. Se caracteriza en producción a gran escala, aunque operando maquinarias condiciones eran malas. Se produjo por serie de factores profundos que empieza en Inglaterra expandiéndose a todo el mundo. Como la revolución burguesa y agrícola, demográfica, la comercial y la científica. La primera revolución con petróleo y carbón, madera y algodón, proceso en mecanización. En la segunda hay derivados y automatización, el plástico, la licra hasta el motor de explosión. Avanza el capitalismo que ocurre a nivel mundial por la industria del transporte, la minera y comercial. El invento clave para elaborar un motor con carbón mineral, la máquina de vapor. Se crean empresas y trabajo con salario. Aparecen los socialos, burgueses y proletarios. Se abandona el campo para venir a la ciudad. Me explicó que el maíz que compra hoy llega principalmente de 2 grandes cosechas al año. Aquí en León habemos algunas personas que compramos cosecha del campo. La cosecha de Bajío salía a finales de noviembre, principios de diciembre, y cada vez se ha recorrido más. Y en mayo, a mediados de mayo, sale la cosecha de Sinaloa, que es el otro productor. Pero el maíz que llega de esas cosechas masivas, el que alimenta a gran parte de León, no es el maíz que sembraban sus abuelos. Entonces son maíces blancos, son maíces de semillas transgénicas, son maíces de semillas híbridas. Los criollos, ya no hay criollos, ya no hay. Ya no hay criollos. Es una frase que se dice rápido, casi como un dato técnico. Pero es una sentencia. ¿Por qué una industria entera le dio la espalda al maíz que alimentó a México por milenios? La respuesta de Jaime me desarmó por su honestidad. No culpó a las grandes empresas ni al gobierno. Se señaló a sí mismo, a su propio gremio. Y creo que nosotros, los productores de tortilla, somos parte del problema porque los maíces criollos eran un poquito más difíciles de trabajar, sí, porque no había una uniformidad en el producto. Entonces, cuando nos llegan y nos ofrece un agricultor que le regaló al gobierno semillas, entonces notamos la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros mismos como productores, hace muchos años, estoy hablando hace más de 20 años, empezamos a rechazar los maíces criollos que venían del campo. La diferencia, la uniformidad. Esa es la palabra clave. La máquina de tortillas es una maravilla de la ingeniería, pero no tiene la sensibilidad de las manos de una abuela. Necesita un grano predecible, un tamaño estándar, una textura constante. El maíz criollo, con su diversidad infinita, era un problema para la producción en masa. Los del campo tuvieron que cambiar ese tipo de semillas si querían comercializar su maíz, porque tampoco en las bodegas lo recibían. Esta decisión, tomada por miles de tortilleros en todo el país, fue como un terremoto silencioso en el campo mexicano. El poder de compra de la industria dictó una nueva ley. Y así en un par de décadas el paisaje cambió. El campo se volvió uniforme,
Las tortillas se volvieron uniformes, se ganó en eficiencia, en predictibilidad, pero ¿qué se perdió? Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Este cambio en la semilla no solo afectó al agricultor, transformó el producto final de maneras que ni imaginamos. La tortilla moderna es el resultado de una especie de alquimia industrial, un proceso de control absoluto donde se manipula la materia para obtener un resultado estandarizado. Empezando Hay una costumbre, sobre todo he dado cuenta yo en Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, del consumo de tortilla amarilla. Y para hacer una tortilla amarilla utilizas cal. La cal es un polvo de color blanco, hidróxido de calcio, pinta amarilla la tortilla. O sea, la masa, si tú le pones un poco de cal, te la pinta amarilla. Ya lo escucharon. La tortilla amarilla, que muchos asocian con un tipo de maíz más auténtico, en realidad debe su color a un polvo blanco. Es un truco de oficio, dirían algunos, pero la cal no es solo maquillaje, es el alma del proceso de la nixtamalización. Y el equilibrio, como me explicó Jaime, es increíblemente delicado. Si yo agrego menos cal de la indicada, no se suaviza el pellejo, no adquiere tanta humedad del grano, y entonces al molerlo me va a salir una masa blanca por la falta de la cal, pero me va a salir pellejuda la masa, me va a salir el pellejo ahí remolido de las piedras, me va a salir con manchitas como amarillas porque nada más se alcanzó a pintar la parte externa del grano. Si yo me excedo, va a quedar muy suave el grano, demasiado suave, va a ser una masa muy bofa, no va a tener resistencia o correa como le llamamos, y va a ser una tortilla que se va a tender a partir mucho y aparte va a ser amarilla. Pellejuda o bofa. Es un baile sobre el filo de la navaja para conseguir la textura perfecta, la que exige el mercado. Una ciencia exacta para un producto industrial. Pero esta búsqueda de la perfección visual, de la uniformidad, vino con un sacrificio. Una pérdida que, aunque invisible para muchos, un experto como Jaime la tiene muy clara. Pues el tema de la nutrición yo creería que antes era mucho mejor, porque ahorita pues desde la materia prima que son los maíces, pues no es un tipo de grano criollo que pudiera tener todo un desarrollo de planta actualmente, que pues tienen que fumigar porque si no los invaden las llamadas malezas, ¿no? Entonces pues en el tema nutritivo sí creo que antes era mucho mejor. Y al final, ¿por qué triunfó esta nueva versión? ¿Por qué aceptamos el intercambio? Jaime nos da la clave y es una que nos incluye a todos. Sí, tienen mejor vista y pues mucha gente se va por el tema de la vista. Una mejor vista. Ganamos una tortilla más bonita, un producto más predecible. Pero ¿qué perdimos exactamente cuando esa semilla nativa desapareció del mercado? ¿Cuál es el verdadero costo de una mejor vista? Desgranando el maíz de mis ancestros, recibiendo la luz de las mazorcas. Una mejor vista. Después de hablar con Jaime me quedé con esa idea en la cabeza. Cambiamos nutrición por apariencia. Me sonó algo que hacemos mucho en este mundo moderno, ¿no? Como comprar un queso que se ve muy bonito y luego sabe a plástico. Eso es imperdonable. Para un francés, para un mexicano. Lo que sustenta la vida es el alimento sagrado. En sus mazorcas guardamos la memoria del pasado. Entre los surcos del tiempo esta semilla nacieron, planta de noches largas, entre los soles crecieron. Para entender qué perdimos realmente en ese intercambio, busqué a una experta. Alguien que no vive el maíz como un commodity, sino como un código genético, una biblioteca viviente.
Hablé con la investigadora Ana Laura Alonso y ella nos llevó al principio de todo. Bueno, ahora ya sabemos que en México el maíz pues es una planta sumamente importante para la alimentación, para la cultura, y sí tiene un origen bastante salvaje. Sus parientes silvestres pues son más bien como unos arbustos, como hierbas. Los restos más antiguos que se tienen se encuentran en el Valle de Tehuacán. Promedio son 9,000 años. Piensa en un momento, 9,000 años de una relación íntima entre los humanos y esta planta. No fue un descubrimiento, fue una creación. Un diálogo lento y paciente entre la naturaleza y la cultura. Ana Laura me explicó que ese arbustito original era casi irreconocible. Sí, antes, los ancestros silvestres del maíz son estos arbustos ramificados que te comento. Tenían muchas ramas, cada una de estas ramas era capaz de producir sus propias mazorcas y sus espigas, y por ende pues las mazorcas eran más pequeñitas. Y aquí es donde ocurre la magia, la parte que a mí me vuela la cabeza. Alguien, hace 9 milenios, miró este pastito insignificante y vio una promesa, vio el futuro. La verdad es que a mí todavía me cuesta un poco de trabajo entender este primer paso, ¿no? Donde la primera observación de este arbusto, de estas plantas que parece que no van a producir nada bueno, que avanzara, ¿no? Porque ya en el intermedio, pues sí es más fácil decir, voy a querer conservar semillas de una planta que se ve más grande, que produce más, pero este primer paso sí me cuesta todavía como que entender cuál fue la razón por la que se empezó a seleccionar. Es bastante interesante. Cualquiera que haya sido la razón, ese primer paso lo cambió todo. A lo largo de generaciones, los agricultores se convirtieron en los arquitectos del maíz. Y de alguna manera pues la selección se dio para que las plantas modernas de maíz tuvieran crecimiento de un solo tallo, que se llama dominancia apical, donde ya no vemos todas estas ramificaciones, y por eso también pues es que puede producir ahora una mazorca de mayor tamaño. Y en ese proceso creamos algo único en el mundo natural, una planta que depende completamente de nosotros para sobrevivir. Justo ahora el maíz es uno de los cultivos que no puede sobrevivir solo, ¿no? Así como tal y como lo conocemos, es totalmente dependiente tanto del manejo como la fertilización. Y aquí nos tienen, atados a esta planta por un lazo de 9,000 años. Somos sus creadores y ella es nuestra creación. Pero en el último siglo, en un parpadeo de tiempo, esa relación ha cambiado drásticamente. Empezamos a hablar un lenguaje nuevo, el de la eficiencia, la garantía, la producción en masa, y para ello creamos nuevos tipos de maíz. En el nucleolo del núcleo de la célula, los cromosomas están según la ciencia. Los cromosomas contienen a los genes, y ahí en los genes es donde está la herencia. Yo sinceramente antes de esto pensaba que el maíz era pues maíz. Amarillo, blanco, azul si te ponías exótico, pero maíz. Pero resulta que es un universo un poco más complejo. Y le dije a Ana Laura, explícame cuál es la diferencia entre los maíces que comemos hoy. Empezando por los protagonistas de nuestra historia, los maíces nativos. En hileras van sembrando los hombres de sombrero y tenía su melodía. El pajarito maicero, el pajarito maicero, el pajarito maicero, el pajarito maicero, el pajarito maicero. Las variedades nativas o las variedades, pues sí, locales, son todas estas que no han tenido un proceso de selección masiva. Lo que cabe resaltar de todas estas variedades nativas es que cuentan con una gran variación genotípica, que es lo que les da esta gran capacidad de adaptarse a crecer en ambientes donde, por ejemplo, un híbrido no podría desarrollarse. Y esa es su superpotencia, la diversidad. Son como una navaja suiza genética, preparados para todo. Pero la industria moderna no necesita una navaja suiza, necesita un bisturí. Preciso, predecible. Y para eso se crearon los híbridos.
En cambio los híbridos pues estos no tienen nada de transgénicos, son generados mediante cruzas de diferentes líneas parentales y estos se generan por medio de del mejoramiento genético tradicional mediante varios ciclos de selección, observando y seleccionando las características de interés que tengas. Los híbridos no son transgénicos. Son el resultado de un mejoramiento tradicional, como cruzar un perro de una raza con otra para obtener ciertas características. Son el maíz diseñado para la eficiencia. Y luego encontramos la tercera categoría, la que genera más debate, los transgénicos. Un organismo con su carga genética se reproduce como ese nuevo ser, modificándolo con un gen distinto. Sus hijos salen con otros caracteres. Dos padres puros generan un ser híbrido, lleva en su herencia ese híbrido vigor, pero los hijos de este ya no lo heredan, se descomponen y entonces sale peor. ¡Híjole! La diferencia es que los transgénicos tienen secuencias que van a codificar para una característica que es externa a los genes de la planta y que se van a llevar a cabo mediante técnicas de ingeniería genética que utilizan diferentes microorganismos como bacterias. Entonces en el genoma de la planta vas a tener una secuencia que es ajena. Y aquí en su platito tienen servido el dilema. Por un lado, la sabiduría acumulada de los maíces nativos, con su increíble capacidad de adaptación. Y por otro, la promesa de los híbridos y de los transgénicos. Una garantía de productividad, una solución para alimentar a una población que no para de crecer. Es una realidad. No es una historia de buenos y malos. Es una historia que tiene consecuencias. En la contraparte pues tenemos unas pequeñas zonas o regiones en donde por más que o por mejor que sea el híbrido que se pruebe en esas zonas, pues no va a suplantar a las variedades locales que tienen otros atributos que son preferidos por las personas de estas comunidades, ¿no? Contamos con gran diversidad biológica, tierras muy fértiles en todo el país, con calabaza, frijol, chile y tomate, nuestra cultura se funda en el maíz. Los habitantes de todo Mesoamérica tuvieron siempre el sustento en este grano, lo cultivaron. Y ese es el punto de fractura. El momento en que la lógica del mercado global choca con la lógica de la tierra, porque esa ganancia, entre comillas, de los híbridos tiene un precio. Exige uniformidad, monocultivo, y esa uniformidad poco a poco empieza a crear un mundo donde la diversidad se convierte en un problema, en lugar de una fortaleza. La manera en la que se cruzan los maíces pues es con el polen, ¿no? Y el polen puede viajar con el viento. Si no se tienen estos campos controlados o aislados, pues este polen puede viajar a este tipo de poblaciones y mezclarse, ¿no? Y de esta manera, pues como por un decir, contaminar su descendencia. Comunidades en donde siempre se crece un tipo de raza, poco a poco con los años han visto que aparecen características que esas razas no tenían, y es porque alrededor crecen híbridos de X o Y compañía y que por este efecto del polen pues se van contaminando, ¿no? Así sucede con el maíz transgénico, que los gabachos nos venden alterado con la bacteria Bacillus thuringiensis. Dice que es mejor, pero no lo han demostrado. No requerimos tantas importaciones, es el maíz nuestra identidad nacional. Este choque tiene consecuencias muy reales, tanto biológicas como humanas. Primero, la biológica. Es una invasión invisible, un fantasma genético que viaja en el viento y reescribe la historia de un lugar. Imaginen a un agricultor que ha guardado con celo las semillas de su abuelo, semillas perfectamente adaptadas a su tierra,
a su clima. Y de repente, de la nada, un día ve en sus mazorcas rasgos que no reconoce, impuestos por el campo industrial de su vecino. Es la erosión de un legado. Pero la amenaza no solo es biológica, es también profundamente humana. Pero ahora parece que las personas ya no se quieren dedicar a trabajar en el campo porque justamente es mucho trabajo y el beneficio es muy poco. Entonces, en las zonas en donde se siembra, o la gente se va a Estados Unidos o la gente se busca trabajos en cualquier otro tienda departamental, aunque te paguen lo mínimo, pero no es el mismo trabajo físico que vas a estar haciendo en el campo. Y aquí el dilema se vuelve casi perfecto en su crueldad. Por un lado, una biblioteca genética de valor incalculable está siendo borrada por la contaminación del polen. Y al mismo tiempo los bibliotecarios, esos agricultores que guardan el conocimiento ancestral para cultivarla, están abandonando el campo. Estamos perdiendo el libro y a la única persona que sabe cómo leerlo. Todo a la vez. Guapilcintli, cintli, mesli, oquichpilcintli, cintli, tonal, tlaxcalchipahuac, pampiltliltzin, mosentilianguantla totona. Este es el dilema visto desde la mente, desde la ciencia. Pero ¿qué pasa cuando la miramos desde el alma? ¿Qué estamos perdiendo más allá de los genes y los agricultores? Y aquí es donde la ciencia se detiene, donde los datos y los análisis genéticos ya no alcanzan. Para entender de verdad lo que perdimos hay que dejar el laboratorio y entrar en el mito. Hay que viajar en el tiempo no con la mente de un agrónomo, sino con el corazón de los pueblos, los que vieron en esa humilde planta el reflejo del cosmos. Hablé con Marisol Reséndiz, investigadora de la Cosmovisión Náhuatl. Ella me abrió la puerta a un mundo que vive con una conciencia que hemos perdido. La de que todo es frágil, de que todo puede terminar. Porque en nuestras culturas ancestrales desconocemos la razón, pero siempre se están preparando para un colapso, para un fin del mundo, para una destrucción. Si se llega a acabar la humanidad, digamos, estas cosmovisiones son previendo ese tipo de situaciones. Y en ese ciclo eterno de destrucción y renacimiento emerge la figura de un héroe, un dios complejo y fascinante. Quetzalcóatl es una especie de padre, de Apolo, de ser divino que se puede transformar en hormiga, que se puede comunicar con todos los insectos, que de repente aparece representado con un pico de ave, porque aquí no hay un límite entre lo animal, lo divino y lo humano. Y Quetzalcóatl recibe la misión de Omiteotl y Omicíhuatl, que son los primeros huesos sagrados de la humanidad, que él tiene que reanudar la vida una y otra vez. Después de una de esas grandes catástrofes, la Tierra quedó vacía. La misión de Quetzalcóatl era titánica, crear una nueva humanidad. Pero para ello necesitaba dos ingredientes sagrados: los huesos de las generaciones pasadas y el alimento que les daría sustento. Ambos se encontraban en el inframundo, el Mictlán, el reino del Señor de la Muerte, Mictlantecutli. Quetzalcóatl sabe que el Señor de la Muerte, Mictlantecutli, está muy aburrido, está muy enojado porque los muertos no platican, y entonces piensa engañarlo disfrazándose de una hormiga. Una vez sube y se roba el sagrado grano de maíz para entregarle la clave de la vida a la humanidad, y esta otra vez que desciende tiene que extraer los huesos humanos para poder reiniciar con la masita del maíz, volver a encarnar los cuerpos. Con la masita del maíz, volver a encarnar los cuerpos. No es una metáfora. En esta visión del mundo, el material divino que nos dio forma, que nos devolvió a la vida, fue la masa del maíz sagrado. Pero la historia de nuestra creación es también la historia de nuestra imperfección, de nuestra maravillosa diversidad.
porque se dice que Quetzalcóatl se cayó varias veces mientras lo correteaba Mictlantecutli, y entonces esta nueva humanidad ya no fue simétrica, ya no fue perfecta, y se dice que junto a la magia de esta Cihuateteo Chihuacoatl hornearon varias veces, y también en algunos mitos nos dice que salieron hombres y mujeres de los colores de la piel del maíz, y en otras versiones que también se comparten con la cultura maya, que unos se le quemaron de más, a otros les faltó tueste, y entonces por eso el ser humano es diverso. En esta filosofía nuestras diferencias no son un error, son la huella de la lucha de un dios y un reflejo sagrado de la infinita variedad del maíz. Somos literalmente distintos tonos de maíz. Una idea que me consuela a mí, que siempre he vivido entre dos mundos, entre dos acentos. Una visión del mundo que nos regala una identidad profunda, una que trasciende el simple nacimiento. Hay una frase maravillosa en la cosmovisión que dice: yo no nací, yo fui sembrado y broté de la tierra. Yo no nací, yo fui sembrado. Esta idea se quedó resonando en mi cabeza una y otra vez como un eco infinito, una revelación. Si esa es la historia que nos cuenta el Valle de México, ¿qué nos dirán las selvas del sur? ¿Qué soñaron los mayas cuando miraban sus milpas? Provenientes del maíz, soy de la tierra de Mendoza, como dicen por ahí. Es Chiapas para ser exactos, México es el país. Estamos llenos de cultura y no nos vengan a contar. Tierra del emperador Pacala y represent Balam, Palenque y Gonampak. Ha oído de dónde vengo, machetes y guaraches, Simón bajados del cerro. Y como fiel guerrero con orgullo no tememos. Para encontrar la respuesta hablé con Silvia Lavín, una investigadora autodidacta cuya vida ha sido una inmersión apasionada. Antes de contarnos su mito, quise saber de dónde viene este conocimiento, cómo sobrevivió a la conquista y al tiempo. Pues está una gran población maya viva que mantiene una tradición oral, ellos mantienen vivos los mitos y bueno, la cosmogonía, muchos todavía practicantes de las religiones. Otro sería los pocos códices que sobrevivieron a la destrucción, porque como sabemos fueron quemados, pero afortunadamente hay un corpus muy importante de algo que se denomina cerámica códice, en donde cada pieza de cerámica es una página de un códice. Y bueno, el mito más importante del maíz que está plasmado en el Popol Vuh. El Popol Vuh, el libro sagrado. Es ahí donde se narra la historia más fundamental del pueblo maya. No es una historia de fabricación como la de Quetzalcóatl, sino un drama cósmico de muerte y resurrección. Había un joven que estaba jugando pelota en las puertas del inframundo. Los dioses del inframundo lo llevan hacia el Xibalba, hacia las profundidades, y lo asesinan. Este joven asesinado era el dios maíz. Su cabeza es cortada y colgada en un árbol seco. Milagrosamente florece y se llena de frutos. Pero su historia no terminó ahí. Dejó un legado, 2 hijos, quienes al crecer y tras descubrir la historia de su padre, emprenden un peligroso viaje al mismo inframundo para enfrentarse a los señores de la muerte. Van al inframundo también, van en búsqueda de su padre y después de muchísimas peripecias, pruebas, engaños, porque ellos les tienden una trampa a los señores del inframundo para destruirlos, logran rescatar a su padre. Es una historia de una belleza increíble, una odisea, el viaje del héroe, repetido por los hijos para redimir al padre. Pero no es solo una aventura. Cada paso, cada prueba en el inframundo es un símbolo.
Lo importante de este relato es que el padre, que es el dios maíz, en este viaje milagroso, al ser rescatado por sus hijos, es una alegoría de cómo la semilla del maíz surge del fondo del inframundo, de la misma manera que la planta del maíz surge y nace como alimento para el pueblo. El ciclo de la vida, la muerte, el renacimiento, contado a través de un drama cósmico. La semilla es enterrada en la oscuridad de la tierra, en el Xibalbá, para luego brotar victoriosa hacia la luz. Y esta idea, este ciclo sagrado, impregnaba cada aspecto de la vida maya, desde el tocado de los reyes hasta sus rituales más sagrados. Muchas veces se relaciona al dios maíz con la luna y se considera que la diosa de la luna es la consorte del maíz. También hay una deidad maya que es muy importante, que se llama Cahuil, es el propiciador de cómo brota la vegetación. Él propicia estos cambios que se llevan a cabo dentro de las plantas del reino vegetal. Y para terminar, yo también hablaría del dios de la lluvia. Porta el rayo en sus manos. Con este rayo atraviesa la tierra, de donde surge majestuosamente la planta del maíz. El maíz, cuando es cortado de la planta, es comparado con una decapitación humana. Por eso muchas veces se habla que cuando en el juego de pelota se corta la cabeza del que perdió, realmente es la alegoría del corte de la mazorca. Entonces, al final de este viaje a través de los mitos, tenemos dos grandes pueblos, dos historias distintas. Uno nos cuenta que fuimos fabricados con la masa del maíz, el otro que nuestro alimento sagrado renace cada año de una muerte heroica. Pero ambas historias nos llevan por caminos diferentes a la misma verdad fundamental. En la cosmogonía y el pensamiento maya se dice que el hombre está hecho de maíz. Cada vez que un campesino sostiene una mazorca de maíz en la mano, está sosteniendo el cuerpo divino del maíz. Sosteniendo el cuerpo divino del maíz. Después de escuchar a Silvia me quedé pensando en las dos historias. La náhuatl, una historia de fabricación, de divina ingeniería, donde fuimos horneados con la masa sagrada. Y la maya, una historia de resurrección, un drama cósmico que es la alegoría del ciclo de la siembra y la cosecha. Era el eje sobre el que giraba toda la sociedad, una filosofía de vida que se manifestaba en cada acto cotidiano. Marisol me explicó que esta visión creaba una comunidad basada en la reciprocidad con la tierra y entre las personas. Todos trabajamos lo que ahora también les llaman el tequio, tequillotl. Todos hacemos que la tierra nos dé y todos disfrutamos del regalo del alimento que nos da la tierra. En este mundo el valor no se medía en oro. El verdadero tesoro era otro. Los tesoros eran las semillas y los catálogos que se tenían de las plantas medicinales. Fue algunos de los desencuentros que hubo con los españoles, porque ellos por tesoro pues entendían lingotes, monedas de oro y cosas así. Pero aquí el tesoro era ese, la sabiduría en torno a la naturaleza y la poesía, la filosofía, en la historia, todo eso. Y en el centro de esta sabiduría, en el corazón del hogar, estaba la mujer. Ella era la guardiana del fuego, la alquimista que transformaba el grano sagrado en sustento. El acto de hacer tortillas era un ritual que unía a la familia con lo divino. Pero en realidad la mujer se hacía cargo de la educación y de la alimentación de la familia, y los hogares tenían en el centro el tlecuil, que son estas tres piedras con el fuego, donde la madre Nonantzin, como nos dicen en Nezahualcóyotl, se ponía a hacer sus tortillas, y si alguno de los hijos llegaba a morir antes de los 7 años, se colocaba en este fogón donde se hacían las tortillas. Y como dicen en Nezahualcóyotl, entiérrame junto al fogón, y cuando te pongas a hacer las tortillas, ponte a llorar por mí, y dirás que la leña está verde y es el humo el que te hace llorar. Nonantzin ikuak nimikis motlecuilpan xinetztoca iuan ikuak tiyas titlascalchiuas nopampa xichoca. Intlacaj mitztlaclanis Siwapili Tlaikatichoca Sanhueliwi
Signankili. Xoxoctic. Inincuauil. Uanimpocli. Nechichoctia. Una sociedad que se prepara para el colapso, pero que celebra la vida. Un tesoro que no brilla, pero que nutre. Un ritual diario en el corazón de cada casa. ¿Qué nos queda de todo eso? ¿Qué pasa cuando el cuerpo de un dios se convierte, como nos dijo Jaime al principio, en un simple commodity? Pues, en primer lugar, que se ha borrado esa delgada línea entre el mundo que conocemos y el mundo mágico. Cada planta está habitada por una deidad, por un dios, y creo que es muy importante, yo como mexicana que soy, abrazar toda esta concepción del universo y encontrar respuestas frente a las grandes dudas de todo ser humano, como la vida, la muerte, el más allá. Y la pregunta ahora es, ¿dónde está el puente que nos permitirá regresar a casa? Después de escuchar las historias de la creación, el abismo entre el mito y el mercado me parecía inmenso, casi insalvable. ¿Cómo reconectas tú a una sociedad entera con el alma de su alimento? A veces la respuesta no está en un libro o en un laboratorio, sino en un platito de enchiladas. Y al pasar frente a los tacos, yo te daba el corazón, tú en lugar de recibirlo, te metiste hasta el rincón y para decirte que te quiero, ya te tuve que alcanzar, tú ordenabas al tajero, 3 de lengua para empezar y otros tacos de suaperro, 6 de bofe y de cuajar. La encontré en la Ciudad de México, en un lugar llamado Milpa Santa, y la encontré en la voz de su chef, Víctor. Él es ese puente. Básicamente es tratar de promover el consumo de los maíces nativos, maíces que han pasado de generación por generación con los agricultores mexicanos principalmente y que han pasado por un proceso de selección entre ellos, ¿no? Una selección en la que van acumulando y guardando generación por generación semillas para que sean mejores para el consumo. La misión es clara, pero su método me sorprendió. Le conté a Víctor que yo lo conocí en Guanajuato cuando su proyecto era diferente. En Guanajuato él se había adaptado a una cultura donde la gente compra la masa o la tortilla y la prepara en su casa. El consumo de productos de maíz en el Bajío está muy marcado con los básicos, ¿no? Las tortillas, las gorditas, los tlacoyos, pero la gente está acostumbrada a comprarlos así como que de cero para llevarlos a casa y tú en casa los consumes a tu gusto. Por eso es que en Guanajuato nos animamos a iniciar el proyecto de esa manera. Solo vendíamos tortillas, solo vendíamos las tostadas, los antojitos para llevar, en ese caso tlacoyos, gorditas, guaraches, sin preparar. O sea, básicamente eran los productos de maíz procesados para que tú lleves a casa, para que tú los prepares. Pero la Ciudad de México es otra cosa, es otro universo. Y para que su misión tuviera un impacto real, tenía que cambiar la estrategia. No se trataba de poner el maíz en un pedestal, sino de devolverlo a la vida diaria de la gente. Lo que muchos chefs actualmente están haciendo es que se están direccionando el uso de estos maíces en sus restaurantes fine dining, que no está para nada mal, pero yo siento que en este tipo de restaurantes es un poquito más difícil promoverlos, puesto que el volumen tú como chef que puedes comprar a los agricultores pues se restringe bastante, ¿no? Por el tipo de comida, y lo hacemos con un concepto a nuestro parecer más digerible al público. En este caso nosotros elegimos los desayunos y los lunch. El volumen de compra que tú puedes hacer a los agricultores obviamente va a aumentar bastante. Y aquí llegamos al momento en que una idea se vuelve genial. No se trata de crear un producto de nicho, sino de mover kilos, porque cada kilo que él compra es un kilo que un agricultor seguirá sembrando. Y lo más increíble es que funciona, a veces incluso sin que el comensal se dé cuenta del acto revolucionario que se está cometiendo al pedir pues unos chilaquiles. E inclusive hay personas que llegan y no les importa, la verdad que
que tú les digas que son maíces nativos y el esfuerzo que tú haces, ellos simplemente llegan a comer y pues inconscientemente pues ya están aportando un granito de arena pues para el que pues el agricultor siga desarrollando este maíz, porque por ende nosotros le vamos a seguir comprando, ¿no? Y esta filosofía, la verdad es que lo cambia todo. Y recuerdan a Jaime, ¿no? El tortillero, que nos explicó que tuvieron que rechazar el maíz criollo porque no había una uniformidad. La industria exigía un producto más estandarizado. Y Víctor hace exactamente lo opuesto. Él adapta su cocina a la realidad del campo y celebra la diversidad que la industria pues considera como un defecto. En este caso nosotros no estamos peleados con eso, básicamente nos acercamos a los agricultores y si el agricultor nos dice, oye, ¿sabes qué? Tuve polinización cruzada y mis maíces salieron de colores, así están y cuesta tanto, pues nosotros no nos negamos, tratamos de verle un uso a ese tipo de maíz. Si solo tiene maíz morado, se le compra solo el maíz morado. Si solo tiene maíz blanco, se le compra solo el maíz blanco. Entonces, básicamente, de acuerdo al maíz que el agricultor nos ofrece, nosotros diseñamos los platos para que se consuman en el restaurante. Y ahí lo tienen, ahí está el puente. Un puente construido con respeto. Y la gente lo nota, aunque a veces pues no saben exactamente por qué. Y Víctor me contó algo fascinante sobre cómo sus clientes perciben su comida. Actualmente pues la gente nos está reconociendo bastante también como restaurante de cocina saludable. Es muy sorprendente que los productos de maíces nixtamalizados son comúnmente consumidos en todo el país y de cualquier manera, pero ya al momento de mencionarles que son semillas nativas y el tipo de esfuerzo que estamos haciendo por traerlos al restaurante y de cocinarlos, automáticamente nos ponen como restaurante saludable. Es muy triste, pero pues ya nos están reconociendo así, ¿no? No sé la gente que piense que estén consumiendo en otros lugares, pero lo que sí sé es que son conscientes de que no están consumiendo la mejor comida del mundo. Hablando de beneficios nutricionales, pues es padre, ¿no? Que actualmente ya nos estén reconociendo de esta manera. Pero como siempre, con este éxito creciente surge un nuevo peligro, el que hemos visto con el mezcal o el aguacate, la gentrificación. Le pregunté a Víctor si no le preocupaba que el maíz nativo se convirtiera en un producto de lujo, arrebatado a sus comunidades por intereses extranjeros. Podemos comprobar que históricamente el problema del maíz en México empezó aproximadamente en la década de los 60, 70, cuando las agroindustrias, principalmente americanas, empezaron a entrar a México. Los problemas empezaron a ser visibles empezando por los 2000 para adelante, ¿no? Y pues la lucha contra esto pues empezó no hace mucho, como por ahí del 2010, 2012 en adelante. Entonces estamos hablando de que, como mencionamos hace rato, pues está en desarrollo, y para que suceda eso de la gentrificación, como el ejemplo que das del agave de los mezcales oaxaqueños, pues yo creo que todavía queda bastante, y yo creo que pues todavía tenemos bastante oportunidad para que en ese proceso evitar muchísimas consecuencias. Y aún hay tiempo. La lucha, como dice Víctor, es contra gigantes, pero no es imposible. Es difícil, no es imposible, pero pues sí estamos pues no luchando, porque pues básicamente no es una guerra, pero pues sí estamos haciendo nuestro esfuerzo contra estas industrias enormes, estos monstruos enormes. Es una cuestión más que nada pues de ética, ¿no? De ética en la manera en la que nosotros consumimos, de ética en la manera en la que pues valorizamos pues a la agricultura, al campo, a los productores mexicanos, y pues hasta nuestra misma identidad, nuestra misma cultura, ¿no? Nuestra identidad. Y al final todo vuelve a eso. Este viaje que empezó con nostalgia termina con una esperanza. La esperanza de que no todo está perdido, de que el puente entre el mito y el mercado se puede construir plato a plato, tortilla a tortilla. La solución no es volver al pasado, sino traer la sabiduría del pasado a nuestro presente. Y esa elección al final no está solo en manos de los chefs o los científicos, está en nuestra propia mesa.
Soy Jeremy Anaya, su anfitrión, y esto fue Con Acento Francés, un podcast de la Alianza Francesa de Guanajuato. Agradecemos a Víctor, Silvia, Marisol, Ana Laura y Jaime por habernos compartido un poco de su tiempo y de sus conocimientos. Agradezco a Jan Goldberg, con quien hicimos las entrevistas. Y por supuesto a Miriam, coordinadora cultura de la Alianza Francesa de Guanajuato, y a Emanuel, su director. Pongo en descripción de este episodio la música que usamos para que la escuchen una y otra vez. Disfruté mucho escuchar las voces de estos artistas mientras editaba este episodio. Gracias por acompañarme en este regreso al corazón de México. Soy Jeremy Anaya. Bon appétit.